¿Qué tal, mis amados hermanos y hermanas en la fe en Cristo? Les saludo cariñosamente y también con el privilegio siempre de saber que caminamos juntos como pueblo cristiano, como pueblo bautista en México. Creo que sabemos todos la manera en la que este mundo ha convulsionado con estas últimas noticias. No estábamos saliendo ya de esta cuarta ola de la pandemia cuando las noticias de la guerra una vez más han ensombrecido para muchos los planes y los proyectos. La guerra es difícil de poder describir, aunque ha sido un fantasma siempre presente en todas las épocas de la historia humana. Sin embargo, cada una de ellas trae consigo un terror, una zozobra, y esto es lo que estamos viviendo. Nos hemos unido también como iglesias para orar desde nuestros lugares y pedir al Señor que Él pueda impartir y pueda restaurar y pueda prevalecer su paz. La paz de Dios se llama Jesucristo. Es el príncipe de paz y es el único que puede traer no solamente paz al corazón del ser humano, sino también entre las naciones. Es por eso que estamos agradeciendo a Dios esto que ha sucedido, porque nos ha movido a todos a poder interceder y a poder poner el nombre de Jesús en alto. No, sé de muchas iglesias que el día de ayer domingo estuvimos desde los púlpitos o estuvimos ahí entre el culto orando al Señor por Ucrania. Saben ustedes que Ucrania fue después de la apertura que se dio allá en el este de Europa, la apertura política y social. Ucrania rápidamente emerge como un punto referente de evangelización, de discipulado, de plantación de iglesias, a tal grado que en este momento Ucrania es una fortaleza de la obra misionera en aquel lado de Europa. Ellos exportan, ellos envían misioneros a muchas partes del mundo. Así que ahora la oración de ellos que hemos escuchado es que esta guerra, esta invasión no impida que el fervor misionero y el fervor por el evangelio se detenga. Necesitamos seguir orando por Ucrania, pero también necesitamos orar por Rusia, porque cuando hay una guerra parecería que hay un bueno y un malo, y en esto no es así. En la guerra que ahora nos toca a nosotros conocer, hemos de ser imparciales para que nuestra oración sea enfocada para que el Espíritu de Cristo se mueva con libertad entre estos dos pueblos en guerra, y aún en medio de esta circunstancia se pueda identificar la mano soberana de Dios. Usted y yo debemos orar en ese sentido. Agradecemos también la manera en la que estuvimos juntos hace 2 semanas atrás orando a través de esta jornada de oración de la convención. Esto nos unifica, esto nos da un carácter también de enfocar la vida de convención, de esta unidad entre las iglesias bautistas bajo el compañerismo de la Convención Nacional Bautista de México. Nos identifica como un pueblo que tiene los ojos puestos en Cristo y la esperanza en Cristo. Y finalmente, pues hace unas horas estuvimos enlazados con miles de bautistas de todo el mundo bajo la convocatoria de la Alianza Mundial Bautista. Estuvo el presidente de los evangélicos y también de los bautistas ucranianos en ese enlace, y mucha gente. Yo vi ahí mucha gente de aquí de México que enviaba saludos y enviaba también un mensaje de solidaridad con el pueblo cristiano de Ucrania. ¿Por qué necesitamos enfocar esto, resaltar esto? Porque la vida de nosotros como un movimiento cristocéntrico en México, como un movimiento neotestamentario bíblico en México,
tiene un sostén y tiene también un enfoque. Sostén y enfoque nos llevan siempre al destinatario de nuestras vidas, al proyecto, insisto, de destino de nuestras vidas. En la Convención Nacional Bautista de México no buscamos otra cosa, sino que el nombre de Jesucristo sea conocido en México, pero también sea cada vez más reverenciado y cada vez más la iglesia esté en un fundamento sólido que es Cristo Jesús. Usted me podrá decir que parece esto repetitivo, pero las muestras, los hechos nos están diciendo cada vez más que nosotros como iglesias bautistas necesitamos un cambio, y eso es un cambio profundo. La realidad nos empuja a tener que admitir que nosotros necesitamos que Dios meta sus manos benditas en nuestras iglesias para traer una renovación espiritual, para traer un avivamiento que solamente Él puede dar. Miren, la Escritura dice, voy a leer la Escritura allá en el libro de los Hechos, y voy a hacerlo un poquito rápido, pero dice la palabra: puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Esta es una fotografía de la iglesia, una fotografía temprana de la iglesia que estaba comenzando a emerger en este mundo. Pero es una iglesia que tiene muy claro el proyecto de iglesia en medio del acontecer alrededor. Sí, déjenme decirlo así: la iglesia de Pedro, la iglesia de Juan, aquellos primeros cristianos saben responder a la oposición y saben responder a los acontecimientos que alrededor de ellos están sucediendo. ¿Cómo responden? Con oración. La oración siempre ha sido el patito feo en nuestras iglesias. La oración siempre ha sido, aún en nosotros los predicadores, una manera es un instrumento para poder manipular muchas cosas y vernos nosotros como muy espirituales porque convocamos a la oración. Pero la palabra atestigua aquí, es de una manera escrita, que la oración es el vehículo que la iglesia tiene para mirar a Dios y recordar la soberanía de Dios, pero también para poderse sostener de pie en medio de este mundo. Y si nosotros los bautistas no hacemos lo que dice la palabra, nosotros vamos a seguir dando círculos sobre lo mismo. Si nosotros no estamos apuntando hacia que haya entre nosotros un avivamiento espiritual, nosotros vamos a seguir confiando en agentes externos muy positivos que ayudan, pero que no son lo que necesitamos. Es decir, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Bueno, lo que hacen es responder como iglesia en oración, ¿no? Y de hecho esta es la primera oración que está registrada en el libro de los Hechos. Y es la primera oración registrada por la iglesia en el Nuevo Testamento. Es una oración un poquito larga, pero es una oración
fundamental, porque engloba tanta belleza en la fe en Cristo, porque deja por escrito, a pesar de su corto tiempo, la doctrina fundamental de quién es Cristo y quién es la iglesia. Es una oración que tiende a darle valor a Cristo y no a lo que la iglesia pueda hacer para resolver. Miren lo que está haciendo. ¿Qué movió a la iglesia a orar? Bueno, vienen del milagro de la sanidad de un cojo, vienen de la provocación que la gente hizo, llenos de envidia y también empujados por el sistema religioso, y entonces se vuelven contra ellos y ya saben que los llevan ante un juicio, los azotan, los amedrentan. Eso es lo que hay alrededor de la iglesia. Cuando la iglesia no tiene oposición, es una iglesia que no ve, es una iglesia que no oye, es una iglesia que está dormida o muerta, porque no hace falta. Después tenemos muchos registros en la palabra. No hace falta para que usted y yo estemos en condiciones como estas para volcarnos en oración y en una dedicación a reconocer a Cristo. Eso es lo que hicimos en la pandemia, y eso es lo que ahora también hemos hecho, pues solidariamente, pero mirando a Cristo en medio de toda la alarma por la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay un antecedente de una iglesia que camina y hace cosas poderosas. Hay un antecedente de que la iglesia responde a los obstáculos. Una iglesia que no se amedrenta, sino que está firme. Yo quiero invitarles a que podamos nosotros estar conscientes que el gran obstáculo que tenemos como convención, como movimiento de iglesias bautistas, somos nosotros mismos. Sí, nosotros mismos somos una gran barrera para que se pueda mover el Espíritu de Dios en la propia iglesia. ¿Cómo es eso? Porque nosotros, creo que son dos cosas fundamentales. Dejamos de predicar a Cristo, al Cristo que es el centro de la palabra, y damos soluciones con la Biblia que no están en el texto bíblico. No predicamos la eficiencia, la suficiencia que es Cristo para la iglesia. Por eso la iglesia se entretiene en muchas cosas, en muchas actividades, en muchos programas con muchos materiales, pero no estamos centrados en que el nuevo creyente lo que debe hacer es aprender a conocer a Cristo, a fundamentarse en Cristo. Y dos, nos hace falta orar. Somos el gran obstáculo también porque no nos estamos moviendo a la oración. La oración, que no es una actividad, sino es la siembra de la humillación, es la siembra de la negación, es la siembra del reconocimiento de nuestra propia insuficiencia, y buscamos a Cristo. Por eso dice la Escritura que entonces lo que la iglesia está orando es abrir el universo de la majestad de Cristo ahora al alcance de ellos. Lo están comprendiendo y están orando de esa manera, porque buscan a Cristo y le declaran el soberano, lo declaran el Señor, entre todos los señores, diciéndole que todas las cosas que han sucedido a ellos no los sorprende, porque es un Señor que de antemano ha preparado con su propia mano todas las cosas. Soberano Señor, tú eres Dios que hiciste cielo y tierra. Y dice la palabra: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios. Y antes dijo: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esto es precioso. Todo lo que está pasando a nuestro alrededor. La pandemia no es un instrumento de Satanás. La pandemia fue un siervo de Dios para hablarnos como iglesia y movernos como iglesia, zarandearnos como iglesia, purificarnos como iglesia.
Esta crisis ahora en el mundo, con todo lo que está provocando el terror en muchos países de que el presidente ruso Putin pueda llegar hasta las armas nucleares, esto nos debe mover a nosotros como iglesia para decir: Señor, en ti confiamos, de tu mano anticipadamente están surgiendo todas, se están moviendo todas estas cosas. Y 3, es necesario que nosotros podamos estimularnos a orar y a permanecer bajo la soberanía de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo nos estimulamos? Dice la Escritura que cuando la iglesia oró, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 4 cosas sucedieron, ¿no? El lugar tembló. ¿Por qué? Porque esa fue una manifestación de que Dios no solamente controla la iglesia, sino controla todo el mundo, la creación misma. Dice la palabra que ahí donde estaban congregados. Y esto se tiene que resaltar, porque es también necesario que la iglesia pueda mantenerse junta, mantenerse unida, pese a la opresión o a los problemas. Luego dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y nos da un chorro de miedo y le sacamos la vuelta a hablar de este asunto. No se trata de un bautismo espiritual que provoca lenguas y convulsiones y tantas cosas. Se trata de que fueron llenos del Espíritu de Dios. Eso anhelo yo para mi vida. Eso predicamos desde el púlpito. La iglesia necesita una llenura del Espíritu que provoque un avivamiento, que provoque un despertar, y que podamos mirar a través de esa llenura del Espíritu, la llenura del Espíritu que manifiesta lealtad a Cristo, que nos hace hombres y mujeres más enamorados del Señor y dispuestos a invertir nuestra vida, nuestros bienes y lo que somos, invertirlos en Cristo y en la obra. Porque la llenura del Espíritu Santo no se da para que alguien nos vea como cristianos con manifestaciones sobrenaturales. La verdadera llenura del Espíritu Santo va a provocar que la gente vea a Cristo en ti, sirviéndoles, amándoles, compartiéndoles del Evangelio. Y finalmente, pues dice la palabra que eso. Terminaron, dice, hablando con de nuevo la palabra de Dios. La predicación siempre va juntita a la llenura del Espíritu. Siempre. Es decir, Jesús dijo: espérese a que venga el poder del Espíritu sobre nosotros y me serán testigos. Para eso un hombre es espiritual, para eso una mujer es espiritual, para eso queremos que en la Convención Bautista de México podamos tener un avivamiento para predicar la palabra. El avivamiento es del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo entre nuestras congregaciones no tiene otra finalidad más que tengamos poder para predicar la palabra, poder para el evangelismo, para el discipulado y todo lo que podamos emprender para la gloria de Cristo. Les comparto este pensamiento que nos ayude a podernos unificar más bajo la palabra en nuestra convención. Y recuerden que desde convención, la convención somos todos, no es la mesa directiva la convención, sino somos todos. Nosotros pues tenemos ahí 4 vertientes en donde una iglesia local puede tomar estos recursos para que pueda la iglesia servir y crecer, o crecer y servir, ¿verdad? En la primera vicepresidencia, en el programa, en el proyecto que se tiene en donde se busca compartir el evangelio desde las casas, el discipulado, que haya bautismos. En la segunda vicepresidencia, en donde estamos buscando mejorar el sistema educativo en los seminarios, y van a haber cambios, esto es próximamente. En la tercera vicepresidencia hay una manera en la que se ha ahora armado nuevas estrategias para aprovechar los recursos que tenemos en convención y apuntalar más la obra evangélica, misionera o de ayuda también a los necesitados. Y finalmente la nueva vicepresidencia, ahí ofrecemos
una forma en la que podamos darnos cuenta de la enfermedad de la iglesia local, detectarla y entonces se ayuda en cómo sanar. Se hace toda una evaluación y se ayuda a la iglesia a sanar para que haga la obra de Cristo, ¿no? 4 vertientes que puede ayudar a la convención, y esto va a ser algo que, si Dios permite las cosas, ¿verdad? Cada vez más estas 4 áreas van a empezar a abrirse más para tener más recursos que ofrecer a las iglesias. Yo quiero invitarle a que usted esté orando por la convención. Orar por la convención va a significar por todos los cristianos bautistas del país, para que el Señor levante entre nosotros una nueva generación de iglesia en avivamiento, de iglesia con el poder del Espíritu. Y esa nueva generación espero que sea usted y yo la que la integremos. Así que gracias, mis hermanos, les abrazo en el nombre de Jesús. Soy un servidor de Cristo entre ustedes. Y recuerden entonces que CNBM somos todos, o todos somos CNBM. Dios les bendiga. Gracias.